Hoy hemos querido invitar al señor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, y en este momento con una bandera bastante importante que a mí me encanta y la defiendo, la de la autonomía fiscal de las regiones o departamentos. Pues lo voy a tratar como debe ser. Exministro, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, ¿cómo va todo? Aquí, muy bien. Visitando este hermoso departamento de aquí de Antioquia. ¿Usted fue exministro o fue ministro de? De Iván Duque casi por 2 años, 2020 al 2022. ¿Y en qué cartera? De Justicia. De Justicia. Ah, qué tan interesante, hombre. ¿Qué le está pasando a la justicia? Bueno, hombre, porque vemos cosas y todavía vemos todo lo que pasó con la Guajira, vemos con lo de Olmedo, vemos lo del hijo del presidente, y muchos colombianos nos preguntamos qué pasa, por qué esto se mueve tan lento, qué ocurre en Colombia para que todo sea tan ralentizado. Sí, antes de ser ministro fui magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Nos tocó administrar todo lo que era la rama judicial. Y gracias a todo lo que hicimos en el gobierno, se logró pasar una reforma a la justicia. Después de 25 intentos, 18 años, se logró pasar. Y es una de las mejores reformas que hemos hecho como ley estatutaria. Pero infortunadamente este gobierno lo que quería era el sometimiento de criminales para que hubiese una excarcelación masiva, por ejemplo. Y mucha gente pregunta, ¿y usted cómo lograron sacar más de 40.000 internos en el 2021? Yo diría que aplicando los subrogados penales, yendo a las cárceles. Yo visité más de 50 cárceles con todo mi equipo de trabajo y advirtiéndole a los directores de las cárceles que no podían tener a alguien un solo segundo de su vida detenido si tenía derecho a la libertad, y poniéndolos a trabajar y a estudiar. Así se logró rebajas, subrogados, y logramos excarcelar a más de 40.000. Pero este gobierno lo que pretendía o pretenderá más adelante es un sometimiento de estos criminales para no construir ni un solo cupo carcelario. Esa no es la solución. Entonces, digamos que la justicia, Nacho, es muy extensa en diferentes, digamos, parámetros, ¿no? Bueno, María Andrea. Pues Nacho, mire, lo que pasa es que ahora una de las banderas que también está trabajando el exministro tiene que ver con el asunto del referendo. El referendo que es promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, donde hay un grupo de compromisarios, pero el exministro Wilson Ruiz pues tiene, digamos, unas teorías de cómo se está trabajando realmente esto a nivel país, porque es el gerente promotor de ese referendo. Pues exministro, ¿cómo se está desarrollando? Yo lo hablaba con Andrea hace poco, y es que acá en el departamento de Antioquia, justo al frente de la Asamblea Departamental, pues vimos que por 2 semanas, más o menos, semana y media, hubo una mesa, estuvieron recogiendo firmas, pero la cosa como que se enfrió. Pero entonces empecemos desde la génesis del asunto. ¿Qué se está haciendo realmente y cuál es esa conversación con gobernadores para que exista esa autonomía regional? No, todo lo contrario, Andrea, ¿no? Sí, señor. Todo lo contrario, eso está más caliente que nunca. Sí. Imagínense que al día de hoy se han recogido más de 500.000 firmas en aproximadamente un mes y medio, mes y 20 días. Lo que pasa es que, en mi caso particular, yo me desplazo por todas las regiones, sí, precisamente para ambientar el tema, y por eso vamos bien. Vamos a, como se dice, a pulmón, recogiendo firmas con toda la voluntad de la gente. Por fortuna, aquí en Antioquia hay un liderazgo muy bueno y la gente toda quiere colaborar. Pero digamos, ¿qué es lo que queremos nosotros con esto? Modificar el artículo 298 de la Constitución Nacional. Recordemos que los impuestos, como es el tributo al patrimonio e impuesto a la renta, actualmente lo recibe la nación directamente. Lo que se pretende es modificar el 298 de la Constitución Nacional y que esos impuestos directamente los reciba cada departamento. Sí. Es increíble, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, del 100% de los impuestos directos que recibe la nación de todo el país, apenas le giran el 10% a los municipios y el 5% a los departamentos. Entonces, lo ideal que sería que esos impuestos, ejemplo, aquí en Antioquia, que es los departamentos que más la gente tributa por estos dos conceptos, qué bonito sería que ese impuesto quedara acá y se reflejaría en rubros como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad, que nos estamos fallando tremendamente. Entonces, es lo que se pretende. Ahora, hay 5 grandes departamentos que son los que más tributan, que es Antioquia, que lo acabé de mencionar, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, se me va uno, Valle del Cauca, Atlántico, correcto. Esos 5 son los que más, digamos, aportan. Lo que se pretende es crear un fondo común y se llama redistribución social para todos. Ningún departamento puede recibir menos de lo que está recibiendo, todo lo contrario, lo que se pretende es que alcance hasta un 50% de lo que actualmente recibe. Exministro. Sí. Y chiquitica ahí para que no se nos vaya. Exministro,
Dentro de los personajes de la política nacional que no están muy convencidos todavía de ese referendo, argumentan que de lo que se recibe de las regiones se utiliza también para pagar parte del sistema nacional, es decir, se le paga a magistrados, se le paga... ¿A qué se dedica? ¿Dónde se van los recursos que se recaudan de las regiones de impacto o en el impacto mejor de Bogotá? Para ver qué tan viable o no es que los departamentos se queden con ese recurso. No, lo que tú dices, digamos, son argumentos que saca el gobierno nacional y esto no tiene ningún tinte político. De entrada no puedes satanizar la figura cuando lo que se pretende es que cada departamento pueda administrar sus propios recursos. Aquí no se va a afectar para nada el rubro, digamos, nacional. Recordemos que el gobierno nacional recibe empréstitos, recibe sanciones, recibe impuestos por todo concepto, multa, de todo. Esto no se va a afectar normalmente, lo que se va a hacer es una redistribución entre cada departamento. Te pongo un ejemplo, si se creara una vía aquí en Antioquia, por decir algo, de Antioquia hasta Caldas, se van a crear una valorización, qué bonito sería que ese impuesto de valorización algún día cayera en esos departamentos. ¿Para qué? Para que haya una mejor inversión en cada departamento, sería algo ideal. Exministro, me queda una duda frente a lo que usted decía hace un segundo. Tranquila. Y es que lo que busca este referendo es modificar uno de los artículos de la Constitución. Yo ahí tengo una duda y me lo explicaba también en su momento el secretario del departamento, Eugenio Prieto Soto, donde él decía, es que el artículo 1 de la Constitución habla de autonomía en sus entidades territoriales. Si ya la Constitución establece que debe existir una autonomía territorial, ¿por qué la necesidad de ir a un referendo? O sea, ¿por qué pedirlo si ya está? No, me encanta esa pregunta, mira. Es más, mucha gente en estos recorridos que hemos estado en el Huila, en el Valle del Cauca, en Risaralda, hace poco estuvimos en el norte de Santander, Bucaramanga, Socorro, por todo el país. Sí. Lo que te quiero es lo siguiente, mira, Colombia es un estado unitario, se habla de descentralización. Cuando se habla de descentralización son tres calidades que tiene que tener. Primero, personalidad jurídica, o sea, capacidad de demandar y ser demandado. Autonomía administrativa, o sea, que pueda administrarse directamente cada departamento. Y el tercero, que es el que más me interesa a mí, es la autonomía presupuestal. Sí. ¿Qué significa esto? Lo que se pretende es, primero, aquí no se pretende una federalización en absoluto, nada. Simplemente Colombia sigue siendo un estado unitario, es fortalecer la descentralización territorial y darle una mayor autonomía presupuestal a cada departamento. O sea, vamos a fortalecer los fondos, los rubros, para que haya una mejor inversión. Imagínense ustedes, por ejemplo, escuelas, colegios públicos en Colombia que están amenazando ruina. Qué bonito sería colocar escuelas, colegios. ¿Qué tal la red hospitalaria, por ejemplo? ¿Qué tal la infraestructura? Ustedes vivieron aquí el tema de las 4G, cuando el gobierno se preocupó con la famosa vaca, ¿no? Que incluso fue uno de los aportantes también a eso. Y cuando el gobierno vio que esto iba en serio, inmediatamente ahí sí dijeron, no, si la plata se la vamos a dar. ¿Por qué? Porque es una mendicidad constantemente de parte de los departamentos para que les devuelvan lo que tiene derecho cada uno. A mí me parece que es una figura, me parece a mí que es muy interesante y es muy ambiciosa para que cada región se pueda administrar muy bien como tiene que ser. Exministro, ustedes puntualmente hablan del impuesto al patrimonio y a la renta. Pregunta, ¿esos dos rubros en este momento llegan al presupuesto general de la Nación, a la talega general del presupuesto general de la Nación? ¿De cuánto dinero estamos hablando? A cifras del año anterior, por ejemplo. Sí, se calculan que llegan aproximadamente 100 billones de pesos. Y lo que se pretende con esta figura es siquiera ganarnos como mínimo unos 50 billones de pesos para que haya una mejor redistribución. ¿Y cómo va a suplir eso el gobierno nacional? Sí, lo que hablábamos ahora. Lo importante es que lo que tiene derecho cada departamento sería, digamos, en equidad y en justicia, porque esos impuestos se están produciendo allí en cada región, en cada departamento. Y el gobierno, aquí, ahí me parece que no se va a perjudicar lo que le explicaba la señorita ahorita, porque le van a llegar impuestos por otros conceptos. Pero eso es prácticamente un 20% del presupuesto. Yo diría, sí, es más aproximadamente un 20%. Sí. Don Wilson, la otra piedra en el zapato tiene que ver con los departamentos que no producen lo que producen los 5 departamentos que ya mencionamos. Colombia es un país de 32 departamentos. ¿Qué hacer con esos departamentos? Y de paso, si me permite una ñapa, ¿cuántos departamentos en Colombia producen menos de lo que el gobierno les envía? No, tienes toda la razón. En Colombia hay 32 departamentos. Los 5 que mencionamos ahora son los que más producen. Sí. La idea que se tiene es hacer una redistribución entre los 32. Aquí no puede causar ninguna preocupación a ningún departamento chico. Por ejemplo, el departamento de Putumayo,
que Nariño, que San Andrés, que el Chocó, etcétera, porque lo que está garantizado es que primero no les va a rebajar absolutamente ni un peso a lo que le está llegando. Okay. Y segundo, lo que se pretende es llevarlos a que les llegue hasta un 50% más, que es el balance que hemos hecho. Aquí lo más importante es que esto le calculamos nosotros que en unos 22 meses va saliendo y le demos mucha fuerza para que salga por el liderazgo que tiene aquí el departamento de Antioquia para el resto del país. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta figura se presente, ya faltará un año o año y muy poquito para salir de los gobernadores o gobernadoras actuales, meter que elijan gente, que esa gente translúcida, gente correcta para que no tenga temas de corrupción. ¿Quién va a administrar esos recursos? El secretario de Hacienda o secretaria de Hacienda de cada departamento. Pero hay que hacer una corrección. Todavía nos quedan 3 años y medio de gobernadores. Por eso. Sí. Si tarda 2 años, les queda un año y piquito para... ok, cuando salga, sí. Sí, correcto. ¿Cuántas firmas se requieren? Necesitamos 2.027.199 firmas exactamente, que es el 5% del censo electoral. ¿Y todos los gobernadores de Colombia están jugados con esto? ¿O No, habrán algunos detractores que dicen no nos interesa meternos en esto? Aquí, con todo respeto, les digo, aquí cuando uno los encuentra a los gobernadores, que yo conozco a varios, yo te ayudo, pero en cierta forma les da algo de temor, porque ellos lo que no quieren es que el gobierno los vaya, como se dice, a fichar y les vayan de pronto a empezar a reducir sus partidas presupuestales y eso. La pregunta que tú me hiciste me gusta mucho, Nacho, porque el dato exacto son 2.027.199 firmas, pero le pensamos meter 4 millones de firmas. ¿Por qué te lo digo? Porque generalmente muchas personas firman con nombres equivocados, datos inexactos, entonces uno siempre juega con el 50% más para que no vamos a tener ningún problema. Entonces certifica registraduría, pasa al Congreso de la República por mayorías, pasa a la Corte Constitucional y el gobierno en 8 días siguientes debe citar al referendo. Entre los 5 departamentos uno podría pensar, las firmas están de sobra, ¿no? Entre los 5 sí, en el Valle del Cauca, donde yo soy oriundo, me están ayudando muchísimo el alcalde y la gobernadora. El departamento de Santander con el general, general de área de Santander, hombre, bueno, se me va el nombre en este momento. Juvenal, correcto. También en Cundinamarca hemos visto muy buen apoyo, pero aquí en Antioquia la fuerza grande salió de acá. Una vez se certifiquen las firmas, esto no lo podrían ligar a, usted dice 22 meses, a las elecciones de Congreso o a las elecciones presidenciales, o a las de Congreso a las presidenciales. Tienes razón, nosotros calculamos hacerla en enero o febrero del 2026, lo que se pretende antes de que arranque las del Congreso, que es en marzo. Y si no, digamos, esperar que pasen un poco las presidenciales y hacer la mitad de año también o posteriormente. Son cálculos que no queremos que se vayan a entrecruzar. Y entonces, en ese sentido que recogimos 5 millones de firmas, ustedes las presentan, cumplieron con el tope mínimo, ¿qué sigue de ahí para adelante? ¿A dónde va todo este proyecto? Todas estas firmas van a la registraduría. Sí. Ellos lo que hacen es verificar que quien haya firmado con su número de cédula, con su nombre, todo coincida. Listo, ya chullamos eso. ¿Qué pasa? De ahí pasa al Congreso de la República, el cual debe debatirlo, Cámara y Senado. Y ahí el tema es un poquito político, ¿no? ¿Ese debate cuánto se puede demorar en el Congreso? Eso se puede demorar 3, 6 meses allí. Sí. La idea es tratar de meterlo dentro de la legislatura correspondiente para que no va a tener ningún trastorno. ¿Y tiene que tener algún abanderado, alguien que lo presente? Claro, es que miren, esto desde luego lo puede reformar el Congreso de la República a través de un acto legislativo. Y de hecho, cuando se dieron cuenta la fuerza con que arrancamos, inmediatamente radicaron el acto legislativo correspondiente sobre esto. Pero decirle que no es nada más bonito que sea el constituyente primario o el pueblo el que digamos a modificar la Constitución. Es decir, eso hay que darle trámite por obligación. ¿Por cuántos debates tiene que pasar en el Congreso, exministro? No, eso pasa por los 8 debates normales. 8 debates de acto legislativo. Eso le dan carácter de urgencia y lo podemos sacar rapidito. Y después tiene que ir a conciliación y tiene que seguir después a... No, allí ese no pasa se automáticamente, es un control automático a la Corte Constitucional. Sí. Y una vez la Corte, digamos, lo saque, exequible, pasa para la sanción presidencial del presidente. Pero, exministro, tienen ustedes entonces un reto muy grande porque no es solo convencer a la ciudadanía que les dé las firmas, sino convencer también al Congreso para que les apoye esos 8 debates. Es que es un juego largo. Sí, ahí tienes tu razón y el tema un poco político, pero hay que tener en cuenta, repito, que cuando se plasman las firmas es la voluntad del pueblo, o sea, es el que tiene, digamos, la prelación por encima de todo. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Está usted? No, eso, digamos, apenas reunamos las firmas, a la gente se le explica y todo, se llama por las regiones firme, el movimiento. Pero desde luego a la gente se le explica en qué consiste
y ya la pregunta se sacará posteriormente cuando se someta al pueblo. La idea que a uno le surge es que, miren, eso entre más corto y contundente sea, mucho mejor, es decir, no enredar la pita. ¿Está usted de acuerdo en que, el impuesto a la renta, al patrimonio, sea administrado por los departamentos? Una pregunta que, por ejemplo, calaría muy bien. Sí. El problema es cuando usted le coloca un texto demasiado largo y muy enredado. Es como el que escribe una columna, que no le entiende ni el que la hizo, pues. Generalmente hay que hablarles claro para que la gente entienda. Claro. Está muy claro a quienes les gusta esta propuesta, pero a quienes no les gusta. No, pues al gobierno no le gusta. En todo lo que sea de proyección de las regiones, no les gusta. ¿Pero hablamos de este gobierno o lo hablamos en términos generales de cualquiera? Porque se han intentado, perdóname, se ha intentado anteriormente, sí, y es entendible, pero este gobierno ya lo ha dicho el presidente públicamente y lo ha satanizado, como les dije hace un momento de la figura. Sí. Pero hombre, yo les aseguro, tan bonito que ver empezar a competir, ejemplo, Antioquia con la costa, el departamento que siga de ustedes acá, a ver cuál va a ser mejor. ¿Cómo es la competencia? Una competencia legal, una competencia sana. Porque sí, en el mismo Estados Unidos, como todos los estados compiten. Exactamente, reinvertir los recursos, como Estados Unidos. Mira España, por ejemplo, con la comunidad de Cataluña y con la comunidad del País Vasco. Sí. Esta gente saca tanto impuesto que son de los más ricos de allá de España y le entra dinero a la comunidad de Madrid sin ningún problema. Me queda una duda antes de que José pregunte. Sí. ¿Quién está financiando todo esto? Porque esto tiene unos costos de recolección de firmas, de movimientos. Y cuando uno va a todas las regiones le preguntan de todo. Mira, para sacar esto adelante necesitamos 1.800 millones de pesos. Sí. En estos momentos, digamos, la gente está un poco difícil, dura para hacer los aportes. Actualmente estamos trabajando, como se dice, a pulmón, pero ya me dijeron que ya en los días empezaron a llegar los recursos para eso. O sea que apenas lleguen los vamos a mover mucho más. José. ¿No será que el gobierno nacional, que usted lo dice obvio, es el constante opositor de una propuesta de estas, y más este gobierno nacional que le hacen falta recaudos, que está buscando recursos por debajo de las piedras, va a ser el gran opositor y este proyecto va a tener bastantes talanqueras? Porque el gobierno se la va a meter toda para que esto no pase. Y este gobierno tiene mayorías, mal que bien, todavía tiene mayoría. Y en Cámara le responden. Sí, tenemos un grave problema. Es que ustedes se acuerdan, el director de la DIAN, que yo le decía el tiktokero mayor, o sea, se le muy bien a las redes y todo, pero no me gusta decir esto porque no me gusta meterme con nadie, pero gracias a esa mala labor que el señor hizo, se perdieron 8 billones de pesos. Prescribieron los impuestos, no se pudieron recaudar. Entonces, hablas de una reforma tributaria, que era la única que iban a hacer supuestamente, y ya están ya incubando la segunda reforma tributaria. Lo otro, un ministerio como el de la igualdad. Por Dios, ¿cómo van a ejecutar el 1.4 del presupuesto? Es decir, esto hay que ejecutarlo, porque eso, aparte de que son conductas, digamos, que le atribuyen al de la cartera, en este caso de la igualdad, que es la vicepresidenta, señora Francia Márquez, hombre, hay que ejecutarlo. Entonces no es tanto, digamos, guardar la plata, sino ejecutarla para que haya un buen desarrollo, que es lo que nosotros pretendemos acá. ¿Cuándo se hace efectivo esto? Es decir, ya recogimos las firmas, nos las aprobaron, se fue al Congreso, pasó los debates, listo, quedó listo. Esto es un trámite, al actual gobernador no le va a tocar este beneficio. ¿Sembró para gobernaciones futuras o cree usted que de pronto en la actual legislación se dé? Hombre, porque esto es un hombre que no piensa tanto en el egoísmo personal ni nada de eso, él piensa más que todo en la comunidad. Y posiblemente le toque, como se dice, la colita o algo. Si esto arrancara en el 2027, le tocaría algo, ¿no? Sí, porque él termina en el 2027. Habría que esperar, Nacho, te repito, que todos los términos, los tiempos se vayan dando. Yo estoy muy contento porque ya llevamos más de 500.000 firmas y apenas lleguen los recursos de las donaciones que van a entrar, yo creo que eso se dispara mucho más. Ahí le iba a preguntar, ¿cómo se está financiando esto? Esas donaciones, ¿quién las hace? ¿Quiénes se han unido? Porque de todas maneras esto requiere un gasto en este proceso. Sí, lo que te acabé de decir, en estos momenticos estamos a la espera que lleguen las donaciones, pues el momento estamos moviendo cada uno, como les dije, a pulmón allí. Por todo el país. Don Wilson, usted hace un momento manifestó que eso no tenía ningún tipo de tinte político y es entendible porque en esta mesa muy frecuentemente un excompañero suyo de cartera, José Manuel Restrepo, pues ha estado, digamos, ilustrándonos un poco el panorama nacional y cuando él se le pregunta justamente por esa autonomía, él dice que es muy difícil, literalmente dice que no. Entonces, ¿cómo también lograr convencer a los que de pronto están en una misma posición ideológico-política
sobre que este puede ser el camino más idóneo para un país como Colombia? Mira, yo considero que, con todo respeto, nada en la vida, digamos, es fácil. Lo importante es hacer el intento y lograrlo. A veces, cuando las cosas no se dan, ese no es el triunfo. El verdadero triunfo puede ser cuando la gente se levanta y vuelve y empieza nuevamente. Ya otros lo han intentado. Yo creo que esta puede ser una oportunidad. ¿Cómo convencerlos? Es muy sencillo, porque si tú vives aquí, por ejemplo, en Medellín, y ver tú que los impuestos que tú pagas los están colocando en tu mismo municipio, en tu mismo departamento, yo creo que eso es algo muy loable, es algo, digamos, muy benéfico para uno. Entonces, lo que le está vendiendo la idea a la gente. Yo estoy impresionado porque la semana pasada estuve en Boyacá, en varias universidades, y cómo los estudiantes de forma masiva a firmar y a llevarnos con firmas en el mismo municipio de allá de Tunja. Es decir, hay muy buen ambiente en todo el país para esto. Yo quiero ponerme en el futuro. Dime. Y entonces, digamos, listo, pasó, vuelvo e insisto, pasó todo esto. Igualmente, un departamento como el de Antioquia, que puede generar unos 30 billones, 28, 30 billones, de los cuales se le devuelven algo así como 5, pues mejoraría su ingreso. Puede pasar de 5 a 15, tan siquiera al 50%, que sería una mejora gigantescamente notoria para el departamento. Estos dineros, entonces, igualmente los recaudaría la DIAN, y la DIAN es la que los tiene que devolver, ¿o cómo funciona esto? Muy buena tu pregunta también, Nacho. Mira, lo que pretende es que lo que actualmente recoge la DIAN lo entre a recoger directamente cada departamento. Ah, no le creo. Claro. Los impuestos que se recojan en Antioquia se recogen por parte de la Gobernación de Antioquia a través del secretario de Hacienda, sería la figura. O sea, como estamos haciendo en la actualidad con los impuestos vehiculares, y Entonces, son impuestos que recaudan las regiones, sí. Antioquia recogió, por decir algo, 30 billones, por decir algo, como tú colocas ejemplo, que el Valle del Cauca recaudó 30, y así se recogieron 150 billones de pesos. Ahora sí, vamos a distribuirlos entre el resto del país. Ahí es donde hay que nombrar un gerente a nivel país, de uno de esos gobernadores, para que entre a hacer la redistribución como tiene que ser. Y ahí la pregunta que hacía el señor ahorita muy importante: ningún departamento se va a quedar con menos de lo que actualmente está recibiendo. Y ahí es donde requiere de un gobernador, repito, libre de corrupción, órganos de control funcionando perfectamente, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, y estas veedurías ciudadanas. O sea, todo el mundo a controlar el billete, porque en un auditorio me dijeron una vez, pero es que ¿cómo le vamos a dar más plata a los gobernadores si la gran mayoría están siendo cuestionados? Yo le dije, hombre, la gente cae la oportunidad, y es una forma, digamos, de acabar hasta con la corrupción también. ¿Sabes que estaba pensando mucho en el tema, José? Yo decía, hombre, entonces Antioquia hace esto, listo. Y entonces, ¿por qué Antioquia no es padrino de 1 o 2 departamentos? Si le pone su sapiencia y su conocimiento para que estos recursos se utilicen eficientemente. Porque definitivamente lo que pasa es que un departamento como el Chocó ha caído en la ineficiencia administrativa. O sea, ellos no avanzan. Ese departamento es porque se perdió en la corrupción, en cantidad de cosas, y no avanzan. Pueden ser cosas como esas, pero ya el tiempo lo dirá. Pero fíjate, volviendo a la pregunta anterior, que hacían referente a lo difícil que es, y que lo dijo mi excompañero de gabinete. Hombre, cuando ocupé esa cartera de justicia, lo primero que me dijo el presidente: hombre, ministro, aquí tenemos un sistema carcelario colapsado. Uno se tiene que sentar y mirar cómo hacemos nosotros para entrar a que haya una descongestión, pero repito, todo se hace escaladamente y con responsabilidad. Lo mismo aquí, yo me emocioné mucho con esta figura, porque yo pienso que cada departamento va a empezar a mejorar, va a empezar a enriquecerse, van a llegar mejores empresas, va a vivir más gente en ese sector, calidad de vida va a aumentar. ¿Quién ha dicho que la empresa no produce riqueza, hombre? La empresa produce riqueza y produce educación, produce la parte socioeconómica, eso eleva a todas las regiones. Y lo que tú decías ahorita me llama mucho la atención, porque ya en Colombia se ha pensado de que departamentos que son más ricos que otros entren a jalonar a otros. Es lo que llamamos la regionalización. Se pensó en 5 grandes regiones alguna vez en Colombia, pero esto, digamos, es una forma parecida, pero no es la regionalización como tal. Exministro, cuando usted habla de que mejorarían los recaudos un 50%, hay algo que no me quedó claro. Ejemplo, el departamento de Antioquia. Antioquia recauda 30 billones. ¿Sería el 50% de los 30 billones o mejoraría el 50% de los 5 billones que está recibiendo actualmente? Lo primero que se hace, José, ¿no? Lo Sí, que se hace es, primero, que el departamento de Antioquia no se le va a rebajar de los 30 que está recibiendo. Que está recaudando. Que está recaudando. No en absoluto. O sea, lo que le están girando actualmente no se le va
a rebajar para nada. Que son los Primer 5. punto. Hoy en día en promedio recibe 5 de la Recauda nación. 30 y recibe 5. Por eso, En promedio. esos 5 no se le van a, o sea, de ahí partimos de que no se le va a tocar para nada. Pero como va a administrar directamente, digamos, le entró al departamento de Antioquia 20 millones, o sea, 15 más de lo que está recibiendo, digamos, parte del gobierno. Ahí es donde cogemos todo lo de los demás departamentos y entra en una sumatoria. Y ahí es donde entramos a hacer el balance de que mínimo el departamento de Antioquia recibiría, por ejemplo, 7.5 billones de pesos. Usted ahorita mencionaba, exministro, una palabra interesante que también fue criticada en su momento cuando decía esa mendicidad de estar viajando a Bogotá para pedir recursos para los municipios. Con esta estrategia, pues obviamente se disminuiría muchísimo eso, pero a mí me queda la duda sobre también lo que preguntaba José Alarcón y es, ¿pero quién más va a vigilar realmente esos recursos? No estoy diciendo que en el gobierno nacional estén bien vigilados, porque ya sabemos que pues se está perdiendo muchísimo, hay mucha corrupción, pero digamos, los departamentos, ¿qué estructura además se crearía? Porque no solamente considero yo que sería el gobernador, dado que crece además en recursos para llevar a municipios. Mira, yo por ejemplo, Andrea, yo nunca he estado de acuerdo en que las contralorías distritales, municipales y departamentales las acaben. Yo creo que hay que fortalecerlas, darles mayores elementos, porque digamos Más el primer alcance. filtro que se tiene acá. La Contraloría General, fortalecerla también. La Fiscalía, la Procuraduría que te mencionaba ahora y las veedurías ciudadanas, porque va a haber un mayor presupuesto allí a la hora de administrarlo. Es fortalecerlo, darle, digamos, mayores elementos para que entren a actuar. Más alcance. Es que es increíble, por ejemplo, un proceso de responsabilidad fiscal en el cual finalmente prescribe o nunca pasa nada. Yo creo que es la hora en que actúen con contundencia y de entrada entren a decretar una medida cautelar contra el presunto responsable fiscal, y es una forma, digamos, de actuar. Y yo lo he dicho públicamente en el país, a mí no me gustan que los congresistas o políticos que le han robado tanto el erario público, tengamos que meterlos en cárceles con tanto lujo, que meterlos en cárceles comunes y que no haya tanto beneficio común para ellos. Yo creo que cuando la gente sienta que la justicia está actuando con contundencia, empiezan a ver, digamos, un cambio, una transformación. Usted nos está hablando de las contralorías regionales. Esas contralorías sí funcionan, porque eso para mí son unos entes más burocráticos que otra cosa. Usted nunca ve que una contraloría regional realice una investigación profunda a fondo en ningún tema. Sí, digamos que están mezcladas con la parte política y eso no se puede, digamos, desconocer. Pero hay gente que es muy buena y ahí es donde tenemos que escoger cada consejo, cada asamblea, escoger muy buenos contralores. Hay gente muy buena, con unas hojas de vida óptimas, gente correcta, y es la hora en que le demos ese tipo de nombramientos o elección a los departamentos. Pues, ministro, queríamos escucharlo a usted, va por buen camino, va la cosa caminando, creo que le va a meter usted fuerza todos estos días. ¿Cuándo es la fecha de corte? ¿Ahora en diciembre? 15 de diciembre 15 aproximadamente. de diciembre ya esperan tener ustedes todo eso y radicar este mismo año las firmas allá en la registraduría. En la registraduría. Pues esperemos que siga caminando la cosa. Hay algunos que somos defensores, yo en lo personal soy defensor Es que de se esto. escucha una buena propuesta. Es una propuesta que y no es rara, porque está plasmada en la Constitución del 91 y nunca se aplicó. O sea, es que no se están inventando nada. Aquí no es ni federalismo, ni independentismo, ni nada de esas cosas. Es algo que está plasmado y que se debe hacer. Y es fortalecer más las entidades territoriales, ¿no? Presupuestalmente, para que puedan administrarlos bien los recursos en cada sitio de estos de Colombia. Pero el ministro, vuelvo y le reitero nuestro agradecimiento. Bienvenido a nuestra ciudad y ojalá que siga caminando usted fuertemente con este tema. Nacho, por todo. Gracias a todos por la... Sí, señor. Y a ustedes mañana.